Hace como un año ya, nosotros hicimos un video sobre el bautismo, pero y se habló de esta conversación de Nicodemo y, y Jesucristo. Nicodemo era un maestro de la ley, pero no entendía estas cosas porque para ellos eran cosas nuevas y hay veces que para nosotros estas son cosas nuevas, no las entendemos. Ahora, ¿cuántos bautismos hay? Acá está hablando el que no es nacido del agua, ¿verdad? Es un bautismo. También habla el que no es nacido del Espíritu, es otro bautismo. Juan decía, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Estaba mirando para allá y no estaba prestando atención a la cámara acá para grabar para el canal. Bueno, eh, pero hay otros bautismos donde está en Segunda de Reyes capítulo 5, donde el profeta Eliseo manda a Naamán a que se sumerja en el río Jordán. Naamán no era un creyente, tampoco lo iba a hacer, ¿no? Pero por su esclava, que sí era creyente, creía en el Dios vivo, decía, hay un profeta llamado Eliseo, que él te puede curar, tenía la lepra, ¿no? Y él no se podía sanar y sabemos bien que la lepra lo llevaba hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, este hombre Naamán, obedeciendo, va hasta Eliseo, que tenía que hacer un viaje, ¿no? Para llegar hasta Eliseo, estaba en otro pueblo, y lleva oro y plata, ¿no? Para ofrecerle por la sanidad esa. Pero Naamán llega hasta allí, pero Eliseo le manda a decir de que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces. El bautismo, el significado del bautismo es sumergir. Y también tenemos, bueno, Naamán fue al río Jordán y se sumergió 7 veces y este hombre fue limpio, fue libre de esa enfermedad. Ahora, vamos a volver al bautismo de Juan. ¿De qué nos hace libre? Del pecado. Es para arrepentimiento del pecado. Y eso nos hará, los traerá una vida nueva en Cristo. Vamos a Éxodo, cuando Moisés es pasado por el Mar Rojo. Hubo también un bautismo que hablaba, me olvidé de una de las hojas, pero hablaba de que Pablo habla del bautismo de Moisés en la nube y en el mar. Moisés fue sumergido en el mar, cruzando en seco, y habla Pablo, enseñando a las iglesias, de aquel bautismo de la nube y el mar en Moisés. Es otro bautismo. Y siempre se trata de sumergirse en agua. Las mujeres, cuando cuando eran libres de la menstruación, tenían la costumbre de ir a una pileta. Algunos la tenían ya en las casas, otros había una pileta que era para todas las mujeres que quisieran ir ahí dentro de ese pueblo, donde terminaban la menstruación, iban y se sumergían para ser como purificada, era como un símbolo. Y otra vez tenemos una liberación de esa inmundicia, porque le llamaban a esas mujeres cuando estaban con la menstruación, eran inmundas, no se podían acostar con sus maridos, se acostaban aparte. Y después que terminaban esa menstruación, iban y se sumergían en esa pileta, demostrando la pureza, y volvían a sus maridos. Ahí sí volvían a sus maridos. El agua, la sumergión en el agua, siempre muestra espiritualmente una liberación de algo. Y es necesario de que nosotros quieramos
tomemos la decisión de que podamos ser liberados del pecado, ¿verdad? Y la única forma de que podamos ser liberados del pecado es bautizándonos en agua y con el Espíritu Santo. Cuando Moisés es bautizado, pasa por ese mar rojo, fueron llevados al desierto. Ahora se me viene a la mente, cuando Jesús fue bautizado, también fue llevado al desierto y fue tentado. Ahora, cuando Moisés fue llevado al desierto, un desierto que lo cruzó varias veces los hermanos de José. Cuando José gobernaba Egipto, vinieron sus hermanos en el tiempo de escasez a buscar granos para su familia y para los animales. Y fueron y vinieron varias veces. Hicieron exactamente el mismo camino que hizo Moisés con el pueblo. Pero ¿qué sucedió en el desierto? Cuando Moisés pasa ese mar, ¿verdad? Son bautizados, son liberados de la esclavitud de Egipto. El pueblo pecó contra Dios, quedándose sus corazones en Egipto. Fue un pueblo terco, un pueblo que se quejaba contra Dios y contra Moisés. Cuando tuvieron hambre que le dio pan del cielo el Señor. Después se aburrieron de ese pan. Primero un milagro, estaban contentos y después estaban aburridos de comer ese pan. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba un tiempo y ya no les gustaba más. No sé si me estoy explicando bien. El pueblo de Dios iba por el desierto y fueron probados, pero su corazón estaba en Egipto. Le hubiera sido mejor morir en Egipto, decía. Preferían ser esclavos de Egipto, morir en Egipto, que allí tenían cementerio, tenían todo, y incluso allá tenían pescado, tenían que comer, aunque eran esclavos. Hay veces que preferían seguir siendo esclavos y no ser libre y pasar por esas pruebas, por lo que estaban pasando. Ahora, ¿por qué los hermanos de José pudieron pasar varias veces? Se entiende de que entre 15 y 20 días se cruza ese camino. Ellos tuvieron 40 años y todos aquellos que se pusieron rebeldes, que pusieron su corazón duro, que pusieron queja y demostraron de que no querían ir a esa tierra prometida, porque ellos salieron de ahí, tenían una meta, llegar a la tierra prometida, pero su corazón había quedado en Egipto. Entonces, toda esa gente ya de edad, todos murieron en Egipto, no alcanzaron ni siquiera Moisés. Moisés sí alcanzó a ver la tierra prometida, porque llegaron al límite ahí, alcanzó a ver a la lejanía, pero no alcanzó a cruzar, porque él también se puso contra Dios cuando golpeó fuerte la piedra e incluso decía: yo les di agua. Los corazones. Hay una palabra que dice en la Biblia: sobre todas las cosas guardadas, es decir, las cosas que vos tenés de valor, guarda tu corazón. El corazón es algo importante para poder caminar en el camino de Cristo. Bueno, el pueblo peca contra Dios y no llega a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en Egipto. Iban a la tierra prometida, pero su corazón estaba en Egipto. Querían las comodidades, siendo esclavos, querían la comodidad que había en Egipto antes de pasar lo que estaban pasando para poder llegar a la tierra prometida. Hay veces que el ser cristiano no es algo muy fácil, que digamos, ¿no? Hay un compromiso, hay pasos que dar, hay algo que seguir. Por ejemplo, cuando Jesús iba a orar al Getsemaní antes de que fuese crucificado, llevó a algunos de sus discípulos, y se recuerdan que lo dimos en la clase pasada, de que él decía: no pudieron estar conmigo orando 1 hora. La oración es parte del camino por el desierto.
Le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Juan sí? Jesús le dijo, no con estas palabras, ¿verdad? Pero se los digo más claro. Mientras estén conmigo no es necesario que ayunen, pero después que yo me vaya, eso van a tener que ayunar. El ayuno, aunque hay personas que no lo entienden muy necesario, es necesario. Porque Jesús mismo lo dijo, después que yo me vaya, ellos van a tener que ayunar. El camino por el desierto, entonces se entiende por oración, se entiende ayuno, y son cosas que la carne nunca está dispuesta. Pero no quiere decir de que no lo debemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? La carne quiere volver a Egipto, quiere las comodidades. Y hay veces que hemos sido bautizados, hemos creído en Dios, pero no estamos orando, ni estamos ayunando, no estamos teniendo una comunión con Dios. Ahora, ¿por qué le dijo Jesús a estos discípulos que oren? Oren para que no caigan en la tentación. La tentación va a venir porque Satanás está ahí como la tortuga, el golpe del tarro, esperando de que vos te duermas para atacarte. Entonces, ¿por qué debemos estar atentos? ¿Por qué debemos estar en oración? Para no caer en la tentación, no para que no seamos tentados, porque vamos a ser tentados por lo mismo que hay en nuestros cuerpos, ¿no? Los sentimientos, el pecado que hay, que vive, que hay en nosotros, ¿no? No sé cómo decírselo para que lo puedan entender bien. Hay sentimientos, ¿no? Si una persona se enoja muy fácil, va a ser tentada por cosas que lo hagan enojar. Para apartarse de la oración, para ponerse en contiendas con su propia familia, con sus propios amigos, con sus propios hermanos de la iglesia, que haya siempre una división, ¿verdad? Entonces, vamos a volver al desierto. En el desierto se quejaron, había espíritu de enojo, había espíritu de queja, ¿no? Y eso es lo que hay a veces en nosotros. Y ¿qué debemos hacer para poder vencer esos sentimientos? Ir a la oración, ir al ayuno, ¿verdad? Ahora, pero José Luis, estábamos hablando del bautismo. Sí, pero el bautismo es parte de eso. Es parte de eso. Es tomar la decisión. Uno no es salvo porque es bautizado. Uno es bautizado porque ya es salvo, ya tomó la decisión. Ya tomó la decisión de seguir a Cristo, tomó la decisión de seguir ese camino, que en ese camino hay oración y ayuno. Es un camino que tomamos la decisión nosotros de seguirlo, nadie lo mandó, por más que te manden, si lo haces porque te mandaron, no estás haciendo las cosas bien. La salvación es personal. Yo no puedo decir a mis hijos, vení que te voy a bautizar, ni le puedo decir al vecino, vení que te voy a bautizar, vos tenés que ser salvo. Yo no le puedo decir eso, ni un pastor, ni nadie puede decir eso. La salvación es personal. Entonces vos sos el que tenés que tomar la decisión y eso es lo que te da la salvación, ¿verdad? Y después va el bautismo y después vas por el desierto, lo pasó Moisés, lo pasó Jesús, ¿no? Y siempre hay de la mano del bautismo la liberación de algo. Y el bautismo de hoy, en nuestra época, en nuestros tiempos, es la liberación de la muerte que el pecado se paga con muerte, ¿verdad? Bueno, pero Jesús murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, nosotros decimos, yo creo de que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, yo creo que Él murió y resucitó. Y yo creo que su sangre pagó el precio que yo tenía que pagar, que era muerte. Él murió y resucitó. Cuando estamos creyendo eso, ahí somos bautizados. Pero es por obediencia, es un acto de fe, ¿verdad? Cuando Naamán fue al Jordán,
Fue por obediencia, porque una de sus esclavas le dijo, anda que podés ser libre. Si crees, él fue porque creyó y por obediencia. Él tuvo fe de que Eliseo lo podría hacer. Y que incluso no fue Eliseo tampoco. Eliseo mandó, él terminó enojado con Eliseo porque ni siquiera lo recibió, porque él tenía que recibirlo por la autoridad que tenía, ¿no? Ese orgullo, ¿verdad?, que tiene el hombre a veces, de porque es fulano de tal, tienen que recibirlo así, así, así. No, Eliseo ni siquiera lo recibió, mandó a alguien para decirle, andá al río Jordán y sumergite 7 veces, sumergirse. Hay como 6 o 7 bautismos en la Biblia y todos son de sumergión. Cuando hay un bautismo, está mostrando una liberación de algo. En este caso, Naamán fue liberado de la lepra. En el caso de Moisés, fue liberado de la esclavitud. En el caso de nosotros, somos liberados de la muerte. Entonces, ¿qué tan necesario es el bautismo? Jesús le dijo a Nicodemo entonces, de cierto te digo. Cuando Jesús decía de cierto te digo, era como decir, mirá lo que te voy a decir, ¿es así o es así? Eso quería decir Jesús. Asegurar, mirá que lo que te voy a decir, ¿es así o es así? No hay otra forma. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Esa es la pregunta que se hacía Nicodemo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Acaso es capaz podemos entrar de nuevo en el vientre de nuestra madre y nacer de nuevo? Jesús no le estaba hablando de ese nacimiento, le estaba hablando del nacimiento del agua, del agua, ¿no? El nacimiento de nacer de nuevo, de morir al pecado y empezar una vida nueva en Cristo. De ese nacimiento estaba hablando Jesucristo. Entonces, si vos no sos bautizado, y para ser bautizado tiene que haber un entendimiento, ¿verdad? Porque si es para arrepentimiento de pecado, siempre digo lo mismo, un niño, ¿de qué se tiene que arrepentir? ¿No? Juan dijo, yo los bautizo para arrepentimiento. Arrepentite de tus pecados y bautizate y empezá una vida nueva, un nacimiento nuevo. ¿Se está entendiendo? Pero yo los bautizo con agua. El que viene detrás de mí los va a bautizar con el Espíritu Santo. Los que no son bautizados es muy difícil de que puedan conocer el Espíritu Santo. Los que no son bautizados es muy probable de que no puedan entender las Escrituras. Porque las Escrituras son escritas impulsadas por el Espíritu de Dios. Y solamente por el Espíritu de Dios pueden ser entendidas. Cualquier persona puede leer la Biblia y puede no entender nada. Incluso hay partes que yo también leo que no las puedo entender. Pero la Biblia misma te lleva a otras partes, a otros libros, ¿no? Dentro de la misma Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene 66 libros. Te lleva y ahí la misma Biblia te va hablando. Y el Espíritu Santo es el que te va dando el entendimiento. Entonces, ¿qué son los bautismos? Son liberación de algo, ¿verdad? Para nosotros somos liberados, carrito, tenemos uno más para atender. Nosotros somos liberados de la muerte, somos liberados del pecado. En todos los bautismos hay una liberación. ¿Es necesario bautizarse? Yo creo de que sí, pero solamente los vamos a bautizar cuando entiendamos esto. Ahora volvamos otra vez a Moisés. El pueblo fue bautizado, pero su corazón quedó en Egipto. Hay veces que somos bautizados y nos adormecemos.
Jesús le dijo, no pudieron orar 1 hora, los había encontrado dormidos. ¿Recuerdan? Bueno, entonces, cuando los adormecemos, nos apartamos del Espíritu, nos apartamos de las cosas de Dios y no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Ahora, ¿recuerdan cuando Jesús pone aquel ejemplo de los talentos? A uno le dio tanto talento, a otro le dio tanto talento, a uno le dio un talento solo. ¿Y qué hicieron con los talentos? Uno los duplicó, pero el que tenía uno no, lo escondió. Es como esconder lo que conocemos de Dios. Y si Dios nos ha dado esta liberación, ¿acaso no puede el Espíritu que vive en nosotros tratar de que tenga la liberación también el que está al lado mío? No hay necesidad de la oración. Si somos cristianos, es necesario la oración. Es necesario el ayuno. Es necesario tener una comunión con Dios y saber de que vamos rumbo a la tierra prometida. Rumbo a la tierra prometida, pero que no seamos como aquellos que fueron liberados de Egipto, de la esclavitud, y que entraron en queja, enojo, de tal manera de que hicieron, después cuando Moisés tuvo los 40 días en la montaña, que trajeron los 10 mandamientos, quisieron hacer un becerro para que los libre. Miren la cabecita de esos cristianos, de ese pueblo de Dios, haciendo un becerro para que los libre, que los saque, que los guíe, estaban perdidos, que los guíe por el desierto para volver a Egipto, para volver atrás. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Hay una canción que he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando decidimos seguir a Cristo, solo tenemos una meta, aquella tierra prometida, aquel cielo que Dios lo promete. Eso tenemos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos una lucha contra nuestra propia carne, porque el Espíritu está siempre dispuesto a tener una comunión con Dios, pero la carne no. Entonces, que no los duermamos como aquellos los discípulos de Jesús, que no lo pongamos en queja como el desierto con la gente de Moisés. Eran muchísimas personas, más de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, eran muchísimas personas. Pero se empezaron a quejar y empezaron a perderse, ¿no? A perderse de la presencia de Dios. Mire que tenían en el día tenían esa nube, ¿no? Que los cubría el sol, y en la noche tenía esa columna de fuego. Dios mismo estaba con ellos, y viendo esas cosas no pudieron soportar más nosotros, que no podemos ver nada sin ser milagros, ¿verdad? Pero para ver milagros tenés que estar en oración. ¿Vos querés tener un milagro en tu vida? ¿Querés tener un milagro en tu vida de verdad? Andá a la oración. Andá a la oración, y todo lo que pidieres en mi nombre, dijo Jesús, Dios te lo dará. ¿Y por qué no lo crees? Si sos hijo de Dios, ¿por qué no lo crees? Yo te voy a decir por qué no lo crees. Porque no estás orando. Te apartaste de la oración. Te apartaste de esa comunión. ¿Querés ver milagros a tu alrededor? Volvé a la oración. Hay muchos cristianos que van a la iglesia, hace años que fueron bautizados, pero se han apartado de Dios, se han apartado de la oración. Apartarse de Dios no es no creer más, es apartarse de esa comunión con Dios. Muchos dicen, yo tomé la comunión. Yo les pregunto, ¿qué es la comunión? No me saben decir. La comunión es una comunión, estar todos juntos en un mismo espíritu, tener una comunión con Dios, algo en común, ¿verdad? Algo en común. ¿Qué es algo en común? Todo el Espíritu Santo, la palabra de Dios, todo eso es algo común, es tener una comunión con Dios. Y esta es la palabra para vos. Bautismos, hay muchos bautismos. Hay 6, 7 bautismos bíblicos que están ahí, ¿verdad? Ahora,
El bautismo que nos libera a nosotros del pecado es este bautismo que Juan empezó hace 2000 años y que todavía se sigue haciendo. Y de ese bautismo te estoy diciendo que tenés que hacer. Pero si ya lo hiciste y estás adormecido, despertate. Despertate, no seas como las vírgenes insensatas que se durmieron. Mantené tu lámpara encendida, que no se acabe el aceite. Mantené tu lámpara encendida, despertate. Volvé a la oración. No estás orando, no estás orando. No pretendas que siempre estén orando por vos. Habla con Dios. Decí a Dios las cosas que te están pasando. Decí a Dios lo que estás precisando. Habla con Dios, aunque sea para dar gracias por ese hijo que Él puso en sacrificio para tu salvación. Damos gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Qué tan lindo es decirle, te doy gracias, Padre, por ese hijo, por tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por ese sacrificio. Tantas cosas tenemos que agradecer a Dios, incluso milagros que nos han sucedido, que lo hemos olvidado. Traelo a la memoria diciendo gracias, Padre, por aquel día. ¿Verdad? Bueno, vamos entonces despidiéndolo del canal de YouTube y vamos a una alabanza para la radio. Y como siempre les digo en el canal, compartan este video. Y si no querés compartirlo, bueno, si vos le pones me gusta, el mismo canal de YouTube, el mismo YouTube lo va a compartir. Así que te animo a que lo que puedas compartir. ¿Para qué? Para que otra persona se entere de lo que vos te estás enterando. Es tan fácil. Entre todos somos mensajeros de Dios. Entre todos. No somos nada. Yo no soy nada, vos no sos nada. Dios es todo. Cristo ya pagó el precio, ya hizo todo lo que tenía que hacer y eso es lo que lo da la liberación, lo que lo da la vida eterna. Entonces nosotros no somos nada, simplemente somos una voz que repite lo que ya se dijo, profetiza lo que ya fue profetizado, así que no ponemos nada nuevo, simplemente decimos lo que Dios dijo y lo que Dios dice, para que vos puedas ser salvo y para que otra persona pueda ser salva. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios esté contigo.